vuelta aquí a Diálogo Abierto por TV Perú. Bueno, polémica sin duda el tema anterior del fútbol, pero dejamos el fútbol para ir a hablar sobre la inteligencia artificial y cómo podemos aplicarla sobre todo en la educación superior. Y para eso hemos convocado a un experto, don Flavio Figalo, que es especialista en políticas educativas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas noches, doctor Figalo. Buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, ¿cómo aplicamos justamente la inteligencia artificial ahora que la vemos en todo sitio dentro de la educación superior? Bueno, hay muchas maneras, digamos, pero uno podría decir que en las universidades, por ejemplo, que es el tema donde yo estoy, el tema que yo veo, ¿no? Hay dos áreas fundamentales. No, yo diría que hasta tres. Las dos clásicas son la formación de profesionales y de científicos y la investigación. Y la otra tercera es el papel de la universidad respecto de la sociedad, ¿no? En lo que respecta a la formación, la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa. Maravillosa en términos de que permite generar condiciones para poder tener mucho más información mejor organizada, poder organizar la información que uno tiene, ¿no? O sea, poder utilizarla para resolver algunos problemas que no ha podido resolver en clase porque no ha prestado suficiente atención. Entonces la inteligencia artificial le permite conocer algunos aspectos distintos. ¿Pero conocer los resultados o todo el proceso justamente que lleva a determinado fin? Es como un apoyo para poder cumplir los resultados del proceso formativo, ¿no? Se puede usar de malas maneras también. Claro, ¿no? Sí. Se puede usar, digamos, para reemplazar lo que yo quiero aprender o lo que yo debo aprender por lo que la inteligencia artificial me dice. Pero la formación incluye también una formación ética, una formación, digamos, de integridad académica, que genere en los estudiantes esa capacidad y ese entendimiento de que en realidad su labor es generar nuevo conocimiento. Su labor es hacer cosas más allá de las cosas que ha aprendido. Y lo que aprende son solamente instrumentos para poder hacer mejor su trabajo, realizarse profesionalmente y generar más conocimiento. Entonces la universidad tiene que tener en la formación siempre las dos cosas. La parte técnica, digamos, la parte del conocimiento operativo y la parte ética y moral. Ese es un tema fundamental, sobre todo en tiempos en el que Perú vive, la ética, que es una palabra muy importante, pero que muy pocos la cumplen, ¿no? Vaya nuestras propias... en tantos lugares, sí. Pero a ver, ese compromiso ético, porque muchos, como usted dice, pueden utilizar la inteligencia artificial para alguna trampita, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿cómo hacer que los chicos justamente puedan aplicarlo para sumar el conocimiento, para que les sirva de aporte, de complemento justamente? Eso tiene que ver con varias cosas, digamos. Uno puede utilizarlo para, como le decía, apoyarse, o el profesor puede utilizarlo también para apoyar un conjunto de actividades, pero también es necesario hacer una crítica de lo que se hace con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como hablábamos hace un momentito, no es para obtener el resultado, sino para dar un paso más en términos del conocimiento y del aprendizaje. Pero hay que criticar lo que se hace y ir más allá incluso de lo que la inteligencia artificial dice, porque es un artefacto. O sea, no es en realidad una inteligencia intuitiva, es un conjunto de información bien organizada. Si se quiere. Pero también se equivoca la inteligencia artificial. Por supuesto que se equivoca, precisamente porque está hecho por humanos. Entonces hay información que puede estar errada, por ejemplo, y que puede dar resultados errados. También el sistema de funcionamiento de la inteligencia artificial, que tiene que ver con este conjunto de algoritmos que funcionan a su interior, ¿no? También en la búsqueda de algunos resultados, ¿no? Van a encontrar procesos en los que se generan errores, que gente experta en el tema le llama alucinaciones de la inteligencia artificial. Entonces es como cuando alguien presiona a una persona para que le diga algo y la persona termina mintiendo. Claro. ¿No? Ocurre de una manera parecida. Entonces no es una herramienta que pues, sustituya el pensamiento humano, ¿no? Claro. Ahora, ¿la inteligencia artificial debe ir ya como un curso aplicado dentro de la malla curricular universitaria? No como tal, digamos, no necesariamente. Porque claro, los ingenieros informáticos, la gente que ve ciencia de la información, tiene que trabajarla como un instrumento que va a utilizar, ¿no? Eso es lógicamente. Pero la gente que estudia, por ejemplo, Derecho, en realidad la usa como una herramienta de apoyo y la puede usar también para resolver algunos problemas del derecho, algunos temas de jurisprudencia, por ejemplo, ¿no? Entonces es posible dependiendo de las áreas.
En las áreas más creativas, digamos, la inteligencia artificial puede convertirse en un estorbo, ¿no? Porque la creatividad, en realidad, parte de una... es una capacidad humana, si se quiere, ¿no? Y esta capacidad no puede ser reemplazada por la inteligencia artificial, que sin embargo tiene un conjunto de información que se ha ido acumulando que le permite jugar la creatividad. Y eso genera una serie de problemas éticos y legales, ¿no? Resulta que, por ejemplo, los artistas encuentran que su arte está siendo no copiado exactamente, pero utilizado para poder generar otras figuras dentro de la inteligencia artificial, otras imágenes, por ejemplo. El lucro, por ejemplo, ¿no? Hemos visto cómo se montan imágenes de personas y las voces tan similares para, por ejemplo, hacer publicidad a determinadas instituciones. Claro. O, por ejemplo, acaba de haber una huelga que ha terminado en Hollywood, una enorme huelga que ha durado como 140, 150 días, ¿no? De artistas y guionistas, precisamente por la inteligencia artificial, porque los ha sustituido, ¿no? Entonces se ha generado una capacidad en el artefacto de inteligencia artificial que puede duplicar o que puede incluso revivir personajes que ya no existen para ponerlos, digamos, en escenas actuales, ¿no? Es decir, uno podría prescindir de algunos artistas y solamente trabajar con su figura para que se desenvuelvan en un medio determinado y ya no contar con ellos. Y si viéramos la inteligencia artificial positivamente desde la música, es el último tema de los Beatles, ¿no? Ese que se ha presentado y que estaba acá, era prácticamente inédito. Claro, ¿no? Entonces, hay este tipo de juegos que tienen que ser regulados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Hollywood, lo que pasó es que esta huelga terminó en un acuerdo, ¿no? O sea, hay ciertos derechos por el uso de mi imagen y cierto derecho por la retransmisión de mis imágenes, ¿no? Aun cuando éstas sean, ¿no? Modificadas por inteligencia artificial. O sea, yo tengo derechos sobre ellas, ¿no? Entonces, eso cambia las condiciones en las cuales, digamos, se relacionan las partes, ¿no? Porque hay un impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo, ¿no? Sobre el mundo laboral, ¿no? De las distintas profesiones. Claro. ¿No? Ahora, quienes hemos dejado hace algún tiempo las universidades y necesitamos de la inteligencia artificial, tenemos que capacitarnos, tenemos que justamente ir a la par de los jóvenes que están emergiendo en medio de toda esta modernidad. Claro, y ahí viene el tema de la investigación y el papel de la universidad en la sociedad, ¿no? Una de las cosas que tiene que hacer la universidad es investigar sobre inteligencia artificial porque es algo que debe ser trabajado y desarrollado desde las perspectivas de la universidad que está en un país determinado, en un contexto determinado, en una sociedad que tiene un nivel de desarrollo determinado. Entonces es necesario conocer cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial va a impactar en el Perú, va a impactar en los diferentes ámbitos laborales, ¿no? Entonces hay que investigar eso. Pero también hay que investigar la inteligencia artificial en sí misma, para crear productos de inteligencia artificial que resuelvan problemas que tenemos en el Perú que no necesariamente hay en otras partes, ¿no? Tenemos que darle capacidades, información nuestra para poder resolver problemas nuestros, porque si no, se va a basar en información que no es nuestra. ¿Cuántas universidades de las más de un centenar que tenemos licenciadas en el Perú, al igual que la PUC, están actualmente ya trabajando con inteligencia artificial dentro de sus, no solo plataformas, sino dentro de sus mallas curriculares? Mire, yo creo que esta explosión que ha habido a principios de año con el crecimiento de la inteligencia artificial, con la aparición del ChatGPT y otros programas similares, lo que ha generado, digamos, es una posibilidad de incorporación en distintas mallas curriculares en muchas universidades, ¿ya? Todavía no se ha generado, ¿ya? Y esto es algo, por ejemplo, que hay que impulsar, y eso es un rol de la universidad, y también desde nuestra universidad estamos impulsando ese tipo de cosas, de buscar una relación entre qué se están haciendo, quién está investigando qué resultados están teniendo en sus aplicaciones, tanto educativas como no educativas, y comenzar a intercambiar información. Y no solamente eso, la inteligencia artificial todo el tiempo está a una velocidad extraordinaria actualizándose. Eso significa que hay que conocer qué cosa es lo que está pasando y cómo incorporar eso para no perder el paso respecto a lo que pasa. Y en la investigación ponernos un poco por delante también para poder utilizarla en función de nuestras propias necesidades como país. Claro, sin duda. El fenómeno del niño es una posibilidad que nos abre justamente para poder utilizar ya, entiendo, desde el ENFEN la inteligencia artificial. Correcto. Por ejemplo, toda la
toda la construcción de escenarios sobre, no solamente sobre los impactos del niño, sino sobre sus consecuencias y las posibilidades de generar, ¿no?, algunas soluciones o hacer actividades de prevención. Ahora, todo esto requiere una cantidad de información que no siempre está disponible en el sistema y que hay que darle, hay que proporcionarla, hay que elaborarla también, porque si no, sobre la nada no se crea nada, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y cuando menos información se tiene, los resultados son más inciertos, si se quiere, ¿no? Me pregunto yo, don Flavio, dentro de unos años, los exámenes de admisión a las universidades con inteligencia artificial van a variar enormemente de lo que son ahora. Sí, claro. Todas las relaciones, por ejemplo, que tienen que ver con las relaciones personales, las posibilidades, digamos, de conocer a las personas como nosotros estamos hablando, Correcto. ¿no? Para poder saber quiénes somos y qué queremos y a dónde vamos y cuánto sabemos, es mejor hablarlo. ¿No? Esta lógica de hacerlo más impersonal, por ejemplo, ¿no?, puede generar, digamos, algunos problemas respecto del mal uso de la inteligencia artificial. Entonces, los procesos de admisión de todas maneras van a irse modificando, ¿no?, en función de cómo conocer las potencialidades de las personas y no solamente que sepan responder preguntas. En el extranjero, en el mundo, ¿cómo se está trabajando ya en materia educativa con la inteligencia artificial? Mucho. Las universidades están en una preocupación y en un constante trabajo para ver cómo hacen que esta herramienta funcione en los distintos contextos. Y cuánto sirven a los maestros, cuánto sirven a los estudiantes, cuánto sirven a la administración universitaria, cuánto sirve a los investigadores, ¿no?, y cuánto, digamos, permite construir algunas herramientas propias que resuelvan algunos problemas de sus localidades o algunos problemas mayores también, ¿no? ¿Y se puede aplicar a la ejecución o realización de tesis para evitar justamente ya estas que hemos tenido hasta casi repetitivas, en donde se absorbe, por no decir se copia o se plagia, gran parte de estos documentos que son vitales para un profesional? Sí, se puede usar y se puede usar también para bien y también para mal. Claro. ¿No? El tema ahí es más ético que de una solución de la herramienta misma, ¿no? Esto es como tener, digamos, un arma, ¿no?, o como tener un cuchillo, o como tener un instrumento que puede ser utilizado para sacar un tornillo o puede ser utilizado para hacer daño a alguien, ¿no? Entonces, es el mismo instrumento que puede usar para las dos cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo organizamos lo que hacemos de tal manera que se use de la mejor manera posible. Y si se usa mal, ¿no?, hacer las sanciones que correspondan, porque no se puede permitir, digamos, un mal uso que dañe, por ejemplo, a otras personas. Aunque todavía nos falta la legislación también sobre el tema, ¿no?, que será sin duda algo que a futuro tendrán que preocuparse también nuestras autoridades. Muchísimas gracias, don Flavio, por habernos hablado un poco de inteligencia artificial. Aprovecharía para mencionar una sola cosa, ¿ya? Nosotros tenemos el lunes, martes y miércoles de la próxima semana en la Universidad Católica un evento precisamente sobre el tema de inteligencia artificial y educación superior, al cual está usted invitado y, por supuesto, ¿Cómo los interesados, entre los que estoy yo, cómo hacemos para poder participar? ¿Es online? ¿Cómo? Va a ser transmitido y también es presencial. Las inscripciones se hacen a través de la página web de la universidad, buscan Pontificia Universidad Católica y ahí van a encontrar entrando un enlace que les permita participar de cualquier manera que les parezca conveniente. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Muy amable. Igualmente. Don Flavio Figalo, que es justamente especialista en políticas educativas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ir a una pausa aquí en Diálogo Abierto y retornamos para hablar de un tema gastronómico muy importante, la feria turística más importante que vuelve a Lima después de varios años. Con eso más, volvemos.